muchas calles cortadas. Nosotros hemos tenido que dar una vueltecilla porque estaban todas las calles de salida. Por la izquierda no puedo. Bien, pues estamos hablando eso, del necio, ¿no? El necio que toma una postura espiritual y una postura moral para decir, me niego en rotundo a hacer lo que Dios manda. Y por tanto tiene una posición de rechazo, de ceguera voluntaria, no quiere obedecer y se endurece ante lo que el Señor nos enseña, ¿no? Ya saben, tranquilo, voy a para despertarme un poquillo. Ahí está, genial. Voy a retomar porque se me ha ido la... No, tranquilo. Vimos en Proverbios capítulo 1, en el versículo 7, dice que el temor del Señor, el respeto al Señor, el mostrarle obediencia al Señor en todo momento, dice, es el principio, es la base de la sabiduría. Pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Así que en este hermoso contraste que hace aquí el escritor de Proverbios entre el verdadero sabio y el verdadero necio, fijaos que el necio lo que hace es despreciar la sabiduría, despreciar el conocimiento de Dios, quiero decir, ¿no? Despreciar la disciplina. Es una persona que al fin y al cabo vive desconectada de la realidad, vive en su mundo, vive en su caparazón, en su huevo, en su burbuja, pensando que ese es su mundo y que su mundo es mejor que lo que otra persona le puede decir. De modo que lo que va a hacer es mostrar esa coraza ante el consejo, ante la instrucción que tiene la palabra del Señor y de la palabra de gente sabia que quiere traerle consejo espiritual y que lo rechaza por completo, ¿no? Porque él piensa que su competencia, su sabiduría está por encima de toda otra sabiduría. Es una persona que piensa que no necesita aprender nada de nadie, que nadie va a venir a enseñarle y que sabe lo que tiene que hacer porque lo ha oído, sabe la instrucción del Señor porque la ha escuchado, pero se niega por convencimiento propio y por razonamiento que él hace de que es más conveniente hacer lo que a él le viene en gana, ¿no? Entonces, a este personaje, a esta persona, la Biblia lo llama necio. Pero el necio, como ahora veremos en Proverbios, además, prepararos porque voy a acribillar en buen sentido, con versículos bíblicos, ¿vale? Que vamos a ir leyendo en el libro de Proverbios para que veamos ese retrato que nos hace del necio, ¿no? Cómo es esa persona. Hay un refrán español, siempre voy a ir de vez en cuando haciendo una referencia a refranes españoles, ¿no? Que dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver, pues ese es el necio. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Y fijaos cómo la Biblia nos pinta, nos retrata a este hombre. Hay una palabra, no la voy a decir porque da igual, no nos vamos a acordar después. Pero se usa una palabra que es el necio arrogante, el moralmente deficiente, moralmente, no intelectualmente, sino moralmente deficiente. Es una persona que le dice no a la sabiduría y que encima de que le dice que no a la sabiduría, es una persona que se irrita muy rápido, es iracunda, es una persona que le busca siempre la contienda con otras personas. Y contra esto, recordáis un versículo del apóstol Pedro que dice el Señor resiste a los soberbios y ¿qué hace? Da gracia a los humildes, ¿no? Cuando el necio hace todo lo contrario, ¿no? Dice también en Eclesiastés, en el capítulo 7, versículo 9, dice, controla tu carácter. Le dice, fijaos el mismo Salomón lo que dice. Controla tu carácter, porque el enojo
es el distintivo de los necios. Es decir, que el necio siempre está enojado, siempre está buscando gresca, siempre está buscando peleas, siempre está buscando contienda con la gente. Y la busca porque su capacidad de humillarse y de pensar que a lo mejor el otro tiene más razón que yo es nula. Y por lo tanto, a esta persona, la Biblia, el libro de los Proverbios, lo llama necio. Por otro lado está el necio perezoso, el necio torpe, el necio complaciente, que pues no se entera de qué va la vida, ¿vale? Es un perezoso mental, no un perezoso, también tiene que ver con pereza física, pero más bien pereza mental. Y eso al final lo destruye, ¿no? Luego hay otro perezoso, perdón, otro necio, que es una persona que no tiene honor, una persona vil. Y aquí sí vamos a leer un pasaje en 1 Samuel capítulo 25, porque este hombre que aparece ahí, 1 Samuel capítulo 25, llamado Nabal, ¿recordáis a Nabal? Bueno, pues ese nombre, Nabal, significa necio. Esa palabra, Nabal, significa necio. No sé si a este hombre sus padres se lo pusieron, porque ya lo vi desde chiquitito, que apuntaba maneras, ¿no? Pero no necio porque fuera tonto, sino porque vamos a ver cómo es, ¿no? ¿Recordáis? Y si no recordáis, pues lo recordamos en esta... Un hombre llamado Nabal, casado con una mujer llamada Abigail, ¿vale? Resulta, dice 1 Samuel 25, versículo 1, la segunda parte, dice: luego David bajó al desierto de Mahón. Y había un hombre rico, o sea que la riqueza no le quitaba la necedad que tenía, de Mahón, que tenía propiedades cerca de la ciudad de Carmelo. Tenía 3.000 ovejas y 1.000 cabras. Y era el tiempo de la esquina. Este hombre se llamaba Nabal. Y su esposa Abigail era una mujer sensata y hermosa. Lo que fijaos que dice el nombre de él, no dice cómo es, Nabal, y su mujer Abigail era sensata y guapa. Vamos, el remate de una mujer, ¿no? Abigail dice que era mujer sensata y hermosa, pero Nabal, descendiente de Caleb, era grosero y mezquino en todos sus asuntos. Bueno, pues os voy a resumir un poquito el capítulo, ¿vale? Pero esto sí os lo quiero dejar. Resulta que David viene, se entera de que Nabal estaba alquilando una oveja y le envía a 10 jóvenes para que vayan y le digan en un momento concreto de la historia, David y su hombre habían protegido al rebaño de Nabal. Tenían cuidado para que nadie lo atacara, en fin, que le había echado una mano importante, ¿no?, a Nabal en este caso. Y entonces, ahora David necesita de la ayuda de Nabal, le manda recado para que le preste ayuda, ¿no? Versículo 8, podría ser bondadoso con nosotros, ya que hemos venido en tiempo de celebración. Por favor, comparte con nosotros y con tu amigo David las provisiones que tenga al mano. Ahora David necesitaba chusco para comer, y con su gente también, y recurren a este Nabal, que en su momento David le había hecho un gran favor, ¿no? Y Nabal les dice: ¿y quién es este tipo David? ¿Quién se cree que es este hijo de Isaí? En estos días hay muchos siervos que se escapan de su amo. Debo tomar mi pan, que estoy en el versículo 11. Debo tomar mi pan, mi agua y la carne que maté para mi esquilador y dárselo a un grupo de bandidos que vienen de quién sabe dónde. De modo que el hombre de David regresaron y le dijeron lo que Nabal había dicho. Y David, ni corto ni perezoso, dice: ah, sí. O sea que yo te ayudo, te echo una mano en un momento crítico, protejo a tu rebaño, protejo a tu gente, protejo a tu familia, protejo a tu casa. Y ahora que te pido un favor que me dé de comer, tú que eres rico, ¿no me va a hacer el favor? Y David viene dispuesto a quitárselo de en medio a él y a todo el que pille por delante, ¿no? Pero claro, uno de los siervos de Nabal va y se lo dice a Abigail, esa mujer sensata, con buen razonamiento y hermosa. Versículo 14. David ha enviado mensajeros
para saludar a nuestro amo, ha ocurrido esto, ha ocurrido lo otro. Versículo 17, es necesario que usted lo sepa y decida qué hacer, porque habrá problemas para nuestro amo y toda la familia. Nabal tiene tan mal genio, le dice su siervo, Nabal tiene tan mal genio que no hay nadie que pueda hablarle. Y sin perder tiempo, Abigail, pues prepara, ahí tenéis una descripción larguísima de pasas, de pasteles de higo, de trigo, de ovejas, etc. Lo prepara, se lo lleva a David y le dice a David, cuando le trae todo esto, ¿no? Versículo 24. Dice ella, toda la culpa es mía en este asunto, mi señor. O sea, encima ella se echa la culpa del marido. Por favor, escucha lo que tengo que decir. Sé que Nabal es un hombre perverso y de mal genio. Por favor, no le hagas caso. Es un necio, le dice ella, como significa su nombre. Es un Nabal, ¿no? Se llama Nabal porque es Nabal, ¿no? Es tonto porque es tonto, ¿no? Es necio porque es necio. Pero yo ni siquiera vi al hombre que usted envió. Ahora, mi señor, tan cierto como que el Señor vive y que usted vive, ya que el Señor impidió que usted matara y tomara venganza por su propia mano, que todos sus enemigos y los que intenten hacer el daño sean tan malditos como el Nabal, ¿no? Así que David, bueno, pues al final no se quita de medio ni a Nabal ni a la gente, pero David acepta el regalo, versículo 35, le dice a Abigail que se vaya en paz, que puede estar tranquila, que no van a matar a su esposo. Versículo 36, cuando Abigail llega a su casa, encontró a Nabal dando una gran fiesta digna de un rey. Es decir, no le da de comer a David, pero sí se gasta el dinero para él y para los suyos, ¿no? Y para su amigote. Dice, estaba muy borracho, así que no le dijo nada sobre su encuentro con David hasta el amanecer del día siguiente. Y por la mañana, cuando Nabal estaba sobrio, que se había pasado el efecto del vino, su esposa le contó lo que había sucedido. Como consecuencia, le dio un derrame cerebral. Y se quedó, dice el escritor, se quedó paralizado en su cama como una piedra. Del derrame que le había producido todo lo que le había contado Abigail. Unos 10 días más tarde, el Señor lo hirió y murió. Bueno, y luego David pues, se casa con Abigail, a rey muerto, rey puesto, ¿no? Nunca mejor dicho. Así que, fijaos que la propia esposa lo llama necio, lo llama arrogante, lo llama de mal genio, de mal carácter. Y ese es el necio, el Nabal. Una persona que moralmente está mal. Si te han hecho un bien, pues hacer bien, ¿no? Ayuda si te han ayudado, ¿no? Y este hombre, sin embargo, pues fue así. Otro tipo de necio es el burlador, el escarnecedor, y este es quizás el más peligroso, porque este es el que conoce la sabiduría, conoce bien la escritura, conoce bien todo lo que hay que hacer, conoce perfectamente cómo se teme al Señor y cómo no, pero se mofa tanto de la escritura como de la gente piadosa. El necio sería aquella persona que tú le dices que eres cristiana, que eres creyente, que cree en el Señor, que teme al Señor y se ríe de ti. Pues tú eres tonto, hay que ver en la época en la que estamos, es que no tienes cerebro. Ese sería el necio, ¿no? Tú al final dices, bueno, si me estás llamando a mí ignorante de la vida, pues más necio eres tú, porque al final estás ignorando, estás a sabiendas, burlándote y mofándote de mí y de mis creencias, ¿no? Ahora, este necio es un hombre, cualquiera de estos necios, a nivel general, el necio en Proverbios, es una persona que rechaza la instrucción, no se deja enseñar por nadie, no quiere rectificar y se le dice que está en un error, y a pesar de que tú le digas que está en un error, se obstina y dice que él sigue por su camino, ¿no? No omite el consejo de nadie, está cerrado al aprendizaje y si encima le enseña, se ofende. ¿Que quién eres tú para enseñarme, no? ¿Tú quién eres para venir a enseñarme? Pero hay una cosa importante, hermanos, y es que quien no escucha el consejo de alguien más sabio, no sabrá hacia dónde va. Está más perdido que la barca de la roca. Fijaos, por ejemplo, aquí mismo en el capítulo 1 del Proverbio, en el versículo 22, lo que dice del necio. Simplones, le dice. ¿Hasta cuándo vais a insistir en vuestra ignorancia? Burlones, ¿hasta cuándo vais a disfrutar de vuestras burlas? Necios, ¿hasta cuándo odiaréis el saber? Odian el saber bíblico, quiero decir, no el saber intelectual, sino el saber bíblico.
En el libro de los Proverbios también, en el capítulo 10 y versículo 8, os digo las citas, nada más que por si queréis tomar nota, y si no, después paso los apuntes, que no tengo ningún problema en hacerlo, ¿no? Pero en el capítulo 10, versículo 8, dice que el sabio con gusto recibe la instrucción, se deja enseñar. Y si alguien viene con un consejo, pues se acepta, se escucha, puede ser que lo comparta o que no, pero al menos se escucha a la persona, ¿no? Y se le trata con respeto. Sin embargo, el necio dice que habla hasta por los codos, caerá de narices. Y el que siempre está hablando nunca puede escuchar. El que siempre está dando su opinión no escucha la opinión del otro, ¿no? Y a esa persona, la Biblia lo llama necio. Luego en el capítulo 13, versículo 3 dice: los que controlan su lengua, porque el necio siempre está hablando, los que controlan su lengua tendrán una larga vida. El abrir la boca puede arruinarlo todo. O sea que el necio es una persona que no para de hablar, que siempre está dando su opinión, que no se deja aconsejar por nadie. Y luego Salomón, en el libro de Eclesiastés, nos vuelve a recordar lo siguiente. Y es que cuando te acerques a la casa de Dios, dice en el capítulo 5, acércate más bien para escuchar que para hablar. Esto es un consejo, vamos, de lo más serio que yo podía escuchar en mi vida. Cuando te acerques a la casa de Dios, acércate más bien para escuchar que para hablar. Porque hay gente que le gusta hablar y hablar y hablar y hablar y no escuchan nunca, ¿no? Porque no se puede estar hablando y escuchando al mismo tiempo. En la escuela, cuando los niños están hablando, yo se lo digo, si vosotros habláis yo me callo, porque si no esto parece un gallinero. Así que si alguien habla, yo espero que termine de hablar, lo respeto y después sigo yo. Y claro, cuando en medio de la explicación tú coges y te paras y el resto, hay uno o dos que siguen hablando, el resto se dan cuenta de que algo malo está pasando, ¿no? Si el maestro se calla, algo está pasando. Entonces, espero que termine. ¿Habéis terminado ya de hablar? Bien, pues entonces ahora voy a seguir, porque es imposible que si están hablando estén escuchando, ¿no? Y tenemos que al menos garantizar que por lo menos me escuche, luego ya por lo que pase es otra cosa, ¿no? Pero la Biblia a esta persona la llama necia, el que siempre está hablando y nunca escucha. Lo llaman también en el capítulo 12, versículo 15, dice que los necios creen que su propio camino es el correcto. ¿Tú qué vas a venir a enseñarme a mí? Que yo soy mayor que tú, ¿no? Por ejemplo. O alguien que viene y te dice: mira, está muy bien todo lo que tú me digas, predícame, padre, pero que por un oído me entra y por el otro me sale, ¿no? Así que no acepto nunca la instrucción de cuál es el camino correcto, ¿no? En el capítulo 15, versículo 5, dice que el necio desprecia la disciplina de sus padres. El que aprende de la corrección es sabio. Es decir, tus padres te aconsejan, tus padres te dicen, tus padres que llevan más experiencia que tú, te dicen cómo son las cosas, y si tú te niegas a aprender de la experiencia de tus padres, la Biblia dice: te estás comportando como un necio, ¿no? Así que, hijos, de todos los padres y madres que estáis aquí, cuando vuestros padres os digan algo, escuchad, ¿vale? No miréis a vuestros padres y vuestras madres, porque si no, simplemente escuchadlos, ¿vale? Escuchadlos cuando den un consejo, escuchadlos cuando digan que está haciendo algo mal, porque posiblemente lleven razón. Así con toda seguridad llevan razón, ¿vale? Hacerles caso, ¿vale? Porque si no, te acostumbras a no hacer caso y cuando seas mayor, pues no vas a hacer caso en otras cosas. Y eso es un problema. Proverbio 17:10 dice: una sola reprensión penetra más en el corazón de los sabios que 100 latigazos en la espalda de los necios. Tú al necio puedes meter 100 latigazos en la espalda que no se va a molestar, ¿no? No va a ni sentir. Proverbios 17:16. Es inútil que un necio gaste dinero en su educación. Es inútil. ¿Por qué? Si no tiene la capacidad de aprender. Fijaos hasta dónde apura el escritor de los Proverbios, ¿no? En el capítulo 18, versículo 2, este es súper interesante. A los necios no les interesa entender nada. Solo quieren dar su propia opinión. ¿Conocéis gente de esta? A estos se le llaman los tolosas. Los que todos saben. Todos saben de política, saben de economía, saben de ingeniería, saben de arquitectura, saben de construcción, saben de educación, saben de sanidad, saben de escritura, lo saben todo. Le preguntas lo que le preguntes, siempre te van a dar una respuesta para tus dudas. Y esta gente no tienen nada más que dar su propia opinión.
y dan su opinión sobre todo, ¿no? A pesar de que no se le pide, pero la gente lo suele dar. Y mi abuela me enseñó, a base de aprender, que si no te piden tu opinión, no la des. Que te la guardes. Si te está en un ambiente distendido, la des. Pero si no, pues no opines, ¿no? Porque muchas veces queremos siempre dar nuestra opinión y no escuchar la opinión de otros. En el capítulo 23 nos dice que no desperdicies tus palabras con los necios, no te líes con ellos, no hagas batalla con ellos, ¿no? Porque despreciarán tu sabio consejo. En el capítulo 28 dice que el que confía en su propia inteligencia es un necio, pero el que anda con sabiduría está a salvo. No hay peor sordo que el que no quiere oír. Pues ese es el necio, el que no quiere oír. El que siempre, como piensa que lo sabe todo, nunca va a escuchar. Engañoso es el corazón. ¿Recordáis la palabra de Jeremías? Más que todas las cosas, ¿quién lo comprenderá? El necio confía en su corazón y él sabe que su corazón le va a guiar por buen sitio. Pues engañoso es el corazón, dice Jeremías. Y 2 Timoteo 4 dice Pablo que llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y la sana enseñanza. Capítulo 4 de 2 Timoteo. Seguirán sus propios deseos, buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír y rechazarán la verdad e irán tras las fábulas, tras los mitos. Ese es el necio. Y la vida está llena de gente necia que siempre quieren escuchar, que van a dejar de escuchar la sólida palabra, la sólida y sana enseñanza, y van a ir tras sus propios deseos. Pero el necio no solamente hace esto para sí mismo, sino que si te encuentras con él, va a estar siempre buscando conflicto y destrucción. Y va a estar buscando la manera de destrozar por donde pasa, ¿no? Relaciones, de destrozar familias, de destrozar amistades, de destrozar iglesias. Y el necio habla mucho y causa peleas, esparce mentiras, revela su propia insensatez. Fijaos, por ejemplo, en el capítulo 10, del versículo 10. Este es muy gráfico. Dice 10:10. Quien guiña el ojo aprobando la maldad, ¿no? Cuando alguien ha hecho algo malo y somos medio cómplices con él, ¿cuál es nuestro gesto mediterráneo? No pasa nada, tú tranquilo, ¿no? Tenemos nuestro gestillo de guiñarle el ojo. Pues el que guiña el ojo aprueba la maldad y causa problemas. Pero una reprensión firme promueve la paz. Versículo 14. Las personas sabias atesoran el conocimiento, pero el hablar por hablar del necio invita al desastre. Versículo 18. Encubrir el odio te hace un mentiroso, difamar a otros te hace un necio. O sea que si tú estás hablando mal de tu hermano, de tu hermana, de un pariente tuyo, de quien sea, estás difamando a otra persona, la Biblia dice que te estás comportando como un necio. Así que, versículo 19, hablar demasiado conduce al pecado. Sé prudente y mantén la boca cerrada. Que en boca cerrada no entran, en Calatrava decía no entran pájaros, ¿no? No entran moscas. En boca cerrada no entran moscas. En el capítulo 12 también nos dice que los sabios no hacen alarde de sus conocimientos, pero los necios hacen pública su necedad. O sea que se les nota a la milla, a la distancia, la necedad, ¿no? En el capítulo 14 nos dice que los necios, las palabras de los necios los llevan a una paliza, pero las palabras de los sabios los protegen. En el capítulo 15, aquí sí me gustaría que si tenéis la Biblia lo veáis conmigo. En el capítulo 15, en el versículo 2, 7 y 14, nos dice que la lengua de los sabios hace que el conocimiento sea atractivo, pero la boca de un necio escupe tonterías. Versículo 7. Los labios del sabio dan buenos consejos. El corazón del necio no tiene nada para ofrecer. Están vacíos por dentro. Y versículo 14. El sabio tiene hambre de conocimiento, mientras que el necio se alimenta ¿de qué? De basura. Se alimenta de basura.
Están siempre aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad, dice el apóstol Pablo en la carta a Timoteo. En el capítulo 18 de Proverbios dice que las palabras de los necios desatan peleas. Sus bocas invitan a una paliza. La boca de los necios es su ruina, quedan atrapados por sus labios. Dice un poco más adelante que antes de escuchar los hechos, responder, dice, antes de escuchar los hechos es necio y vergonzoso. Evitar la pelea, dice el capítulo 20, es una señal de honor. Solo los necios insisten en pelear. Y si no encuentras la manera de echarte a pelear con alguien, no te preocupes que te la van a encontrar. Y a eso la Biblia lo llama gente necia. En el capítulo 29 dice que los necios dan rienda suelta a su enojo, pero los sabios se controlan. Son pacificadores, ¿no? Recordé la palabra de Santiago en el capítulo 3, que la vimos la semana pasada también, que la lengua, que es un miembro pequeño en todo nuestro cuerpo, un músculo pequeño que tenemos en el cuerpo, pero ¿qué hace? Se jacta de grandes cosas. Pensad que un bosque inmenso, dice Santiago, puede ser incendiado por una pequeña llama. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo y enciende el curso de la vida y es encendida por el infierno. Porque toda clase de fieras y de aves, de reptiles, de animales marinos se pueden domar y han sido domadas por el ser humano, pero nadie puede domar la lengua. Es un mal que no se puede refrenar y está lleno de veneno mortal. Y la palabra de Jesús en Mateo capítulo 12, de la abundancia del corazón, habla la boca. El necio, con su lengua, con su manera de hablar, destroza a la gente. ¿Estás destrozando la vida de algún hermano o hermana con tus palabras? ¿Estás destrozando la vida de alguien con tu manera de hablar? Porque al final las palabras de Jesús son claves. De lo que tengan en el corazón va a hablar tu boca. Y el necio, como en su corazón tiene... ¿De qué se alimentaba el necio? Hemos visto antes, de basura. ¿Qué va a tener en su corazón? Basura. ¿Y qué va a sacar por la boca? Basura. No puede generar otra cosa. No puede generar un bien. El necio va a generar siempre el mal. Luego habla también de que el necio es impulsivo, iracundo, arrogante. Sus emociones, especialmente la ira, lo controlan y siempre estalla por todo. Proverbios 12:16, el necio se enoja enseguida, pero el prudente pasa por alto el insulto. Los que se enojan fácilmente cometen locura, dice el capítulo 14. Los que traman el mal son odiados. Los que tienen paciencia demuestran gran entendimiento. Los que se enojan fácilmente demuestran gran necedad. En el capítulo 27 nos dice que la piedra es pesada y la arena es una carga, pero la irritación que causa un necio es más pesada que las dos. Se me usó alguna vez alguna persona, ¿no? Mira que eres pesado, ¿no? Que estás siempre y quieres buscar el conflicto y quieres siempre ponerte por encima. Mira que eres pesado, ¿no? Pero su conducta general, la conducta del necio, es siempre buscar el mal. Para él, dice Proverbios, el hacer la maldad es un juego. Siempre busca el hacer el mal a alguien. El si no te lo hago ahora, te lo voy a hacer después. Si no te lo voy a dar a la entrada, te lo voy a dar a la salida, ¿no? El necio dice, el sabio piensa antes de actuar, dice el capítulo 13. El sabio piensa antes de actuar, pero el necio no lo hace. Habla y actúa antes de pensar. Y al final dice, ponen en evidencia su necedad. Y al final se te ve el plumero, ¿no? En el capítulo 14 nos dice que los sabios son precavidos y se apartan del mal, pero el necio es impulsivo y descuidado. En el capítulo 17 dice que es mejor toparse con una osa a la que le han robado sus cachorros. Yo creo que esto es la hipérbole, la exageración al máximo nivel, ¿no? Pero fíjate cómo lo compara. Es mejor toparse con una osa a la que le han robado los cachorros que enfrentar a un necio en medio de su necedad. Pero prefiero encontrarme con una osa de frente que venga toda furiosa, que enfrentarme con un necio. Pero fijaos el extremo al que llega a comparar al necio, ¿no?
Y luego en el capítulo 26, aquí sí vamos a hacer una lectura un poquillo más larga, porque aquí se explaya hablando del necio. En el capítulo 26, versículo 1, dice que como la nieve no es para el verano, ni la lluvia para la cosecha, no pega la nieve en verano. Primero, cosa rara, y segundo, va a durar poco, ¿no? Pero así como es de rara la nieve para el verano y la lluvia es mala también para la cosecha, tampoco el honor es para los necios. No pega. El honor y el necio son contradictorios. Como gorrión que revolotea o golondrina que vuela sin rumbo, la maldición inmerecida no llegará a quien iba dirigida. Guía al caballo con el látigo, al burro con el freno y al necio con la vara en la espalda. No responda a los argumentos absurdos de los necios, o te volverás tan necio como ellos. Ahora fijaos el siguiente proverbio. Responde a los argumentos absurdos de los necios, o se creerán sabios en su propia opinión. Claro, si no le reprendes, por al final dicen, ¿ves tú si yo llevaba la razón? ¿No? Y esto lo hemos visto así, ¿no? Como no le diga, oye, mire, que te está equivocando. Como no se lo diga encima, se creen que llevan la razón. Confiarle a un necio que lleve un mensaje es como cortarse los pies o tomar veneno. Menuda comparación la que acabo de hacer, ¿no? Un proverbio en boca de un necio es tan inútil como una pierna paralizada. La pierna paralizada al final no sirve para nada, pues menos sirve el necio. Honrar a un necio es tan absurdo como atar la piedra a la onda. La onda, sabéis que al final coloca la piedra, le das vueltas y al final la sueltas, ¿no? Pero si ata la piedra y empieza a darle vuelta a la onda, la piedra va a salir disparada. Es una tontería, más grande que un castillo. Pues dice, honrar al necio es tan tonto, tan absurdo como atar la piedra a la onda. No te va a servir de nada por honrar al necio por menos. Un proverbio en boca de un necio es como una rama espinosa agitada por un borracho. Peligro por todos lados, ¿no? El patrón que contrata a un necio o a cualquiera que pasa es como un arquero que lanza su flecha al azar. Así como el perro vuelve a su vómito, el necio repite su necedad. Hay más esperanza para los necios que para los que se creen sabios. Fijaos hasta dónde ha llegado para comparar a un necio, ¿no? Genio y figura. ¿Qué dice el refrán? Genio y figura. La sepultura, ¿no? Pues es necio. Así soy y así me voy a mantener. Pero sin embargo, eso no se dice nunca, no se dice pero sin embargo, se dice pero o sin embargo. Sin embargo, dice Gálatas 5, cuando vosotros seguís los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros, dice Pablo. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, pelea, celo, arrebato de furia, ambición egoísta, discordia, divisiones, envidia, borrachera, fiesta desenfrenada y otros pecados parecidos. Permitidme que os advierta, dice Pablo, como ya lo hice antes, que cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. El que prefiere vivir así no heredará el reino de Dios. Pues es necio. Y ya finalmente, ¿qué consecuencias genera la necedad de esta persona? Porque no solamente para él genera un efecto, sino para todo el que le rodea. Y produce dolor y vergüenza a su familia y a sí mismo. El necio avergüenza a la gente. Y si eres su familia, pues te avergüenzas de que sea de tu familia. Dice el capítulo 10, versículo 1, los dolores de cabeza que el hijo necio le trae a la madre. Dice, el hijo sabio trae alegría a su padre. Presenta a tu hijo más contento que nada. Pero el necio, dice, trae dolor a su madre. Tener a un hijo necio, como dice la Biblia, te cuesta trabajillo, ¿eh? Y mira que uno procura enseñarle, pero como no escucha. Proverbio 11:29, los que traen problemas a su familia heredarán el viento. El necio será sirviente del sabio. Proverbios 14, la mujer sabia edifica su casa, la necia con su propia mano la destruye, arruina un hogar. Capítulo 17, ser padre de un necio es lamentable. No hay alegría para el padre de un rebelde. El hijo necio trae dolor a su padre y amargura a la que lo dio a luz. Capítulo 19, el hijo necio es una calamidad para su padre. La esposa quejosa es como una gotera continua.
Y Proverbios 3:35, los sabios heredarán honra, pero los necios son avergonzados. ¿Recordáis de un hijo de una parábola que avergonzó a su padre? El hijo pródigo avergonzó a su padre delante de la sociedad, delante de la comunidad, delante de la aldea, porque le pidió la herencia antes de que el padre se hubiera muerto. Estaba despreciando completamente al padre, estaba deseando que el padre se hubiera muerto y avergonzó al padre delante de los demás. Se comportó como un necio. Pero además conduce a la pobreza, al castigo y a la destrucción. Camina con sabios y te harás sabio, dice Proverbios 13. Júntate con necios y te meterás en dificultades. Así que ojito con quién nos juntamos, si no queremos meternos en dificultades. El castigo es para los burlones y la espalda de los necios para los azotes. Proverbios 21. Los sabios tienen riqueza y lujo, pero los necios gastan todo lo que consiguen. Son unos manirrotos. No proveen para el futuro, no guardan para cuando vengan los problemas económicos. Proverbios 27. Podrán machacar al necio en un mortero junto con el grano, pero aún así no le quitará su necedad. ¿Ha visto el mortero que lo la almirez, pero estoy buscando la palabra mexicana, Cabo, mira, morcajete, esa era la palabra que me sale, el morcajete, ¿vale? En el almirez, en el morcajete, en el mortero, ¿vale? Tú echas el grano para machacarlo ahí un poquillo, ¿no? La especia y estas cosas, que ya no se hizo mucho porque ahora te venden la especia con el niño y cosas, ¿no? Pues tú metes el necio ahí y empiezas a machacarlo, para ver si le sacas la necedad y no se la puedes quitar, no hay manera. Aún así, machacado sigue siendo un necio. Sin embargo, siempre voy a decir sin embargo cuando hay un contraste con el Nuevo Testamento, sin embargo, Pablo dice en Gálatas 6, no os dejéis engañar. Nadie se burla de Dios. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. ¿Recordáis las palabras de Jesús en aquella parábola de aquel hombre que iba a construir la torre y que se quedó sin dinero a mitad de la construcción y dejó la torre medio construida y la gente vino y se rió de él? Digo, era un necio, haber calculado primero, ¿no? Pues así debemos de ser nosotros, hermanos. Calcular el costo, pensar bien las cosas y no ser necios como este retrato que estamos viendo. Y como conclusión, Jesús, cuando cuenta la parábola de los 2 cimientos, de aquel que edifica ¿sobre qué? La arena y sobre la roca, ¿verdad? Cuando Jesús presenta ese contraste para que la gente sepa dónde va a fundar su vida, cuando venga la inundación, no se te lleve la casa por delante. Cuando Jesús nos enseña a cimentar bien nuestra vida en la sabiduría, deberíamos hacer caso. A ver dónde ponemos nuestro fundamento. A ver en qué estamos edificando. Si sobre arena o sobre roca. Sobre qué estamos poniendo en nuestros pies, en nuestra vida. Si sobre algo firme o algo que se lo va a llevar la primera inundación que llegue. El necio, además, dice Pablo, en 1 Corintios capítulo 1, que el necio rechaza el mensaje de la cruz. El necio desecha por completo el mensaje de amor de Jesús. El mensaje de la cruz, dice Pablo, es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. Pero los que vamos rumbo a la salvación sabemos que es el poder mismo de Dios. Como dice la Escritura, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Así que, ¿dónde deja eso a los filósofos, a los estudiosos y a los especialistas en debate de este mundo? Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez, ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana, usó nuestra predicación ridícula para salvar a los que creen. Es ridícula para los judíos que piden señales del cielo, y es ridícula para los griegos porque piden sabiduría humana. Entonces, cuando nosotros predicamos a Cristo, dice Pablo, y lo predicamos crucificado, los judíos se ofenden y los gentiles dicen que eso son tonterías. Sin embargo, para los que Dios ha llamado, tanto judíos como gentiles, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios.
Pues la ridiculez de Dios es más sabia que la mayor sabiduría humana. Y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. Porque Cristo, hermanos y hermanas, es nuestra sabiduría. Dice Pablo en Colosenses capítulo 2. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, que se lo da a todo el mundo sin distinción ninguna. Además te lo da generosamente, sin menospreciar a nadie. Si se la pides, Dios te la va a dar. ¿Tienes actualizado tu móvil? ¿Lo tienes actualizado a la última versión? Siempre el móvil me avisa, hay una actualización pendiente, ¿no? Se actualizará esta noche. Entonces tú dejas ahí tu móvil y por la noche se actualiza solo. ¿Estamos actualizados con la palabra del Señor, hermano? ¿O nos hemos quedado con una versión ya anticuada? ¿Estamos actualizándonos día a día? ¿Nos renovamos día a día? ¿Actualizamos nuestro ser día a día? Porque si no, seremos como el necio. Estaremos desactualizados, no nos enteraremos de qué va la vida, no nos enteraremos por dónde nos vienen los palos. Sin embargo, el sabio se actualiza. Así que, si no estás actualizado, actualízate. Si tu mente, tu corazón y tu vida está desactualizada con respecto a la palabra del Señor, actualízate. Porque la palabra del Señor es viva y eficaz. Que el Señor os bendiga, hermanos, nos bendiga a todos para que no seamos necios, seamos sabios en la palabra del Señor. Amén. Y pues tenemos este tiempo para, os animamos de nuevo a compartir vuestra alabanza al Señor junto con los hermanos. Así que adelante.